Lucas 5:37 y 38. Nuevos odres para el vino nuevo. Lucas 5:37 y 38. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De lo contrario, el vino nuevo reventará los odres, se derramará, y los odres se perderán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. En Lucas 5:37 y 38, Jesús usa la metáfora del vino nuevo y los odres nuevos para ilustrar un principio crucial sobre el cambio y la renovación en el reino de Dios. Esta enseñanza revela la necesidad de adaptarse y estar abiertos a nuevas formas y métodos para recibir y retener las obras renovadoras que Él está haciendo en la vida de sus seguidores. La metáfora del vino nuevo y los odres nuevos. En la cultura del primer siglo, los odres eran recipientes hechos de piel de animal que se usaban para almacenar líquidos. Con el tiempo, estos odres se volvían rígidos y quebradizos, por lo que no eran adecuados para contener vino nuevo. El vino nuevo, al fermentar, produce gases que expanden el recipiente. Si se pone vino nuevo en odres viejos, estos no soportarán la expansión y se romperán, perdiéndose tanto el vino como el odre. Por lo tanto, es necesario usar odres nuevos para el vino nuevo, que son flexibles y capaces de adaptarse al proceso de fermentación. El significado espiritual. Jesús aplica esta metáfora para enseñar que el mensaje del Evangelio que Él trae no puede ser contenido en las viejas estructuras religiosas y tradicionales. La obra de Dios a través de Jesús representa un nuevo mover, un nuevo pacto que no se ajusta a los métodos antiguos. La obra de Cristo es radicalmente transformadora y requiere de nuevas formas de entendimiento y práctica para ser adecuadamente recibida y vivida. Necesidad de nuevas estructuras. El mensaje del Evangelio de Jesús desafía y supera las antiguas estructuras religiosas que se habían vuelto rígidas y obsoletas. Así como el vino nuevo necesita odres nuevos, el mensaje de Jesús requiere nuevas formas de ministerio y prácticas que estén abiertas a la flexibilidad y la renovación. Adaptación y flexibilidad. Los seguidores de Jesús deben estar dispuestos a adaptar sus formas de adoración, sus estructuras comunitarias y su comprensión de la fe para alinearse con el nuevo mover de Dios. La rigidez en la forma y el pensamiento puede impedir la recepción de lo nuevo que Dios quiere hacer en la vida de su pueblo. Transformación continua. La enseñanza también destaca la importancia de la transformación continua en la vida cristiana. Así como el vino nuevo fermenta y cambia, nuestra vida espiritual también debe estar en constante renovación y crecimiento. Esto requiere que estemos dispuestos a dejar atrás viejas formas y abrirnos a la transformación que Dios está realizando en nosotros. Aplicación práctica en la vida cristiana. Para los cristianos, esta enseñanza de Jesús implica estar dispuestos a salir de nuestras zonas de confort y a considerar nuevas formas de vivir nuestra fe. Nos invita a examinar nuestras prácticas, nuestras estructuras e incluso nuestras creencias para ver si están en armonía con el nuevo mover de Dios. La flexibilidad espiritual y la apertura a la renovación son esenciales para experimentar y participar en la obra transformadora de Dios. Evaluar y adaptar. Reflexiona sobre las áreas de tu vida y ministerio que podrían necesitar ser renovadas. ¿Hay prácticas que necesitan cambiar para alinearse mejor con el nuevo entendimiento del Evangelio? Buscar la renovación. Pide a Dios que te muestre cómo puedes ser flexible y receptivo a su obra nueva. Esto puede significar adoptar nuevas formas de adoración, servir de maneras innovadoras o estar abierto a nuevas enseñanzas y enfoques en la vida cristiana. Vivir en renovación. Vive con una mentalidad de crecimiento y transformación continua. Permite que el Espíritu Santo te guíe en la renovación diaria de tu vida y de tu fe. Conclusión. Lucas 5:37 y 38 ofrece una poderosa metáfora sobre la necesidad de nuevas estructuras para contener la obra nueva de Dios. Nos desafía a estar abiertos a la transformación y a la renovación en nuestra vida espiritual y ministerial. Así como el vino nuevo necesita odres nuevos, nuestra vida cristiana debe estar dispuesta a adaptarse a la nueva obra que Dios está haciendo, permitiendo que su voluntad y su propósito se manifiesten en formas nuevas y frescas. Primera de Pedro 1:3. Renacidos para una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En Primera de Pedro 1:3, el apóstol Pedro expresa una profunda gratitud y adoración hacia Dios, destacando la importancia de la misericordia divina y la esperanza que tenemos como creyentes a través de la resurrección de Jesucristo.
Este versículo es un recordatorio poderoso del fundamento de la fe cristiana, la resurrección de Cristo y la nueva vida que tenemos en Él. Contexto y significado del versículo. El apóstol Pedro escribió esta carta a los creyentes que enfrentaban persecución y sufrimiento, alentándolos a mantenerse firmes en su fe. En medio de sus pruebas, Pedro les recuerda la base inquebrantable de su esperanza, la resurrección de Jesucristo. Este versículo es una proclamación de alabanza a Dios, reconociendo su misericordia y el don de una nueva vida. La grande misericordia de Dios. Pedro comienza bendiciendo a Dios, reconociendo su grande misericordia. La misericordia de Dios es la razón por la cual hemos sido renacidos espiritualmente. No es por nuestros méritos, sino por su amor inmerecido que hemos recibido una nueva vida. La misericordia de Dios es un tema recurrente en las Escrituras, recordándonos que, aunque somos pecadores, Dios nos ofrece la redención y el perdón a través de Jesucristo. Renacer para una esperanza viva. Pedro dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Este nuevo nacimiento espiritual es un tema central en el Nuevo Testamento. Jesús habló de la necesidad de nacer de nuevo para ver el reino de Dios, Juan 3:3. Pedro refuerza esta idea, afirmando que este renacimiento no es solo una experiencia pasada, sino que nos introduce en una esperanza viva y continua. Una esperanza viva significa una esperanza activa y dinámica que no se desvanece con las circunstancias. Es viva porque se basa en la resurrección de Jesucristo, un evento histórico que asegura nuestra futura resurrección y vida eterna. Esta esperanza no es una ilusión, sino una expectativa segura de lo que está por venir. La resurrección de Jesucristo, el fundamento de nuestra esperanza. El fundamento de esta esperanza viva es la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección es el acontecimiento central del cristianismo. Sin ella, nuestra fe sería vana. 1 Corintios 15:14. Pero debido a que Jesús resucitó, tenemos la seguridad de que también nosotros viviremos con Él. La resurrección confirma que Jesucristo tiene poder sobre la muerte y que, por tanto, nuestra esperanza en Él es segura. La resurrección no solo valida la obra redentora de Cristo, sino que también nos asegura que la muerte no es el final. Para los creyentes, la muerte es una transición a una vida eterna en la presencia de Dios. Esta esperanza es lo que sostiene a los cristianos en medio de las pruebas y persecuciones, sabiendo que lo mejor está por venir. Aplicación espiritual y personal. Primera de Pedro 1:3 tiene profundas implicaciones para los creyentes hoy en día. Nos invita a reflexionar sobre la grandeza de la misericordia de Dios y a vivir con la esperanza que Él nos ha dado a través de la resurrección de Jesús. Esta esperanza debería influir en cómo enfrentamos los desafíos diarios, recordándonos que nuestra vida tiene un propósito eterno. Gratitud y alabanza. Como Pedro, debemos bendecir y agradecer a Dios continuamente por su misericordia y por el nuevo nacimiento que hemos recibido. Vivir con esperanza. La esperanza viva que tenemos en Cristo debe guiarnos en nuestras decisiones y en cómo enfrentamos las dificultades. Sabemos que, independientemente de las circunstancias actuales, nuestra esperanza en Cristo es segura. Seguros en la resurrección de Jesucristo no es solo un hecho histórico, sino la base de nuestra fe y la garantía de nuestra propia resurrección futura. Conclusión. Primera de Pedro 1:3 es una declaración poderosa de alabanza y gratitud a Dios por su misericordia y por la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que, como creyentes, hemos sido renacidos para una vida llena de esperanza, basada en la resurrección de nuestro Señor. En un mundo lleno de incertidumbres, esta esperanza es nuestra ancla firme y segura, que nos sostiene y nos dirige hacia la vida eterna con Dios. Isaías 62:2, un nuevo nombre de Dios. Isaías 62:2, verán las naciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Isaías 62:2 es un versículo profético que anuncia un futuro glorioso para el pueblo de Dios. En este pasaje, se declara que las naciones verán la justicia de Israel, y que Dios le dará un nuevo nombre. Este versículo resalta el poder transformador de Dios, quien no solo cambia las circunstancias de su pueblo, sino que también les da una nueva identidad. Contexto y significado del versículo. El capítulo 62 de Isaías es parte de una sección de consuelo y restauración dirigida a Israel. Después de un periodo de juicio y exilio,
Dios promete restaurar a su pueblo y hacerles brillar con su justicia y gloria. Esta restauración es tan completa que incluso se les dará un nombre nuevo, señal de una transformación total y una nueva identidad bajo la gracia y favor de Dios. La justicia de Dios manifestada. La primera parte del versículo destaca cómo verán las naciones tu justicia. Esto significa que la obra redentora de Dios será tan evidente que todas las naciones y reyes reconocerán la justicia divina manifestada en su pueblo. La justicia de Dios no es solo un concepto abstracto, se manifiesta en la vida y el carácter de aquellos que le siguen. Para Israel, esto era un recordatorio de que, a pesar de sus fracasos y exilio, Dios aún tenía un propósito para ellos, mostrar su justicia al mundo. Para los creyentes de hoy, este pasaje nos desafía a vivir de manera que la justicia de Dios se vea claramente en nosotros, siendo luz y testimonio para las naciones. La gloria de Dios revelada. La gloria de Dios es otro tema central en este versículo. Todos los reyes verán tu gloria, señala que la presencia y el favor de Dios estarán tan evidentemente sobre su pueblo que incluso los gobernantes más poderosos del mundo lo reconocerán. Esta gloria no es una gloria humana, sino la manifestación del poder, amor y santidad de Dios. Este reconocimiento mundial de la gloria de Dios en su pueblo es una promesa de que, a pesar de la oposición y las dificultades, la obra de Dios no pasará desapercibida. Eventualmente, su gloria será reconocida por todos, y su pueblo será vindicado. Un nuevo nombre, símbolo de nueva identidad. El concepto de recibir un nombre nuevo es profundamente significativo en la Biblia. Un nombre representa la identidad, el carácter y el destino de una persona o una nación. En este versículo, Dios promete dar a su pueblo un nombre nuevo, un acto que simboliza una transformación completa y la adopción de una nueva identidad en Dios. En el contexto de Isaías, este nuevo nombre representa la restauración total de Israel y su renovación bajo el favor de Dios. No serían conocidos por sus fracasos pasados, sino por su nueva posición de justicia y gloria en Dios. Para los creyentes, este nuevo nombre simboliza la transformación que experimentamos en Cristo, donde somos hechos nuevas criaturas, 2 de Corintios 5, 17. Aplicación espiritual y personal. Isaías 62. 2 nos ofrece valiosas lecciones sobre la justicia, la gloria y la identidad en Dios. Manifestación de justicia. Como hijos de Dios, estamos llamados a vivir de manera que su justicia sea visible en nuestras vidas. Esto implica vivir con integridad, compasión y amor, reflejando el carácter de Dios al mundo. Gloria reconocida. Debemos recordar que, aunque enfrentemos desafíos, la gloria de Dios será revelada en nosotros. Nuestra tarea es permanecer fieles y permitir que su gloria brille a través de nuestras acciones y palabras. Nueva identidad en Dios. Dios nos da un nuevo nombre, una nueva identidad en Cristo. No estamos definidos por nuestros errores pasados, sino por quienes somos en Dios. Este nuevo nombre nos llama a vivir de acuerdo con nuestra nueva naturaleza en Cristo. Conclusión. Isaías 62, 2 es un versículo lleno de esperanza y promesas. Nos recuerda que Dios está en el proceso de transformar a su pueblo, dándoles un nuevo nombre y una nueva identidad en él. A través de su justicia y gloria, seremos conocidos y reconocidos por las naciones, no por nuestras fallas, sino por la obra redentora de Dios en nosotros. Este versículo nos desafía a vivir con la expectativa de esta transformación y a reflejar la justicia y gloria de Dios en nuestras vidas diarias. Gálatas 6:15. La importancia de la nueva creación en Cristo Jesús. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, aborda un tema fundamental para la fe cristiana. La irrelevancia de los ritos y costumbres externas en comparación con la transformación interna que ocurre a través de la fe en Cristo Jesús. En Gálatas 6:15, Pablo hace una afirmación contundente que subraya la esencia del Evangelio. Lo que realmente importa no es la observancia de prácticas religiosas externas, sino ser una nueva creación en Cristo. Contexto de Gálatas. Para entender completamente Gálatas 6:15, es crucial considerar el contexto en el que Pablo escribió esta carta. Los Gálatas, una comunidad de creyentes gentiles, estaban siendo influenciados por ciertos judíos cristianos que insistían en que los gentiles debían cumplir con la ley mosaica, incluyendo la circuncisión, para ser verdaderamente salvos. Pablo,
vehemente defensor de la justificación por la fe y no por las obras de la ley, escribió esta carta para corregir esa desviación del Evangelio. El apóstol comienza su carta reprendiendo a los Gálatas por haberse alejado tan rápidamente del Evangelio que les había sido predicado. Gálatas 1:6 y 7. A lo largo de la epístola, Pablo argumenta que la justificación viene a través de la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Gálatas 2:16. En Gálatas 5 y 6, Pablo destaca las implicaciones prácticas de vivir en libertad en Cristo, concluyendo con la declaración poderosa de que lo que realmente importa es ser una nueva creación. La nueva creación, el corazón del Evangelio. La frase nueva creación en Gálatas 6:15 es una referencia al cambio radical que ocurre en la vida de una persona cuando pone su fe en Jesucristo. Este concepto está íntimamente ligado a la doctrina de la regeneración, que enseña que aquellos que están en Cristo son hechos nuevos por el poder del Espíritu Santo. La irrelevancia de la circuncisión y la incircuncisión. Pablo utiliza la circuncisión como símbolo de la ley mosaica y de las prácticas religiosas externas que los judaizantes estaban promoviendo. En la cultura judía, la circuncisión era un signo de pertenencia al pueblo de Dios, una señal de la alianza con Abraham. Sin embargo, Pablo deja en claro que, en Cristo Jesús, la circuncisión y la incircuncisión no tienen valor alguno. La pertenencia al pueblo de Dios ya no se define por signos externos, sino por la transformación interna que ocurre a través de la fe en Cristo. Esta declaración de Pablo es radical porque desafía una de las creencias más profundamente arraigadas en la cultura judía de su tiempo. Para los Gálatas, muchos de los cuales eran gentiles, esta enseñanza era liberadora. No necesitaban adoptar las costumbres judías para ser parte del pueblo de Dios. Lo que importaba era la nueva creación que Cristo había hecho posible. Ser una nueva creación. La idea de ser una nueva creación aparece también en otros escritos de Pablo, particularmente en 2 de Corintios 5:17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La nueva creación es un acto divino en el cual el creyente, al estar unido a Cristo, es regenerado, transformado en su naturaleza y comienza a vivir una nueva vida en el Espíritu. Esta transformación no es meramente superficial o externa, es un cambio profundo que afecta cada aspecto de la vida de la persona. El creyente en Cristo no solo recibe perdón de pecados, sino que también es renovado en su mente y corazón, lo que resulta en un nuevo modo de vivir. Esta nueva creación se manifiesta en una vida que refleja el carácter de Cristo, marcada por el amor, la justicia, la paz y la santidad. La nueva creación y la ley. En Gálatas, Pablo contrasta la nueva creación con la observancia de la ley. La ley, en su propósito original, fue dada para guiar al pueblo de Israel y prepararlo para la venida de Cristo. Sin embargo, con la venida de Jesús, la ley ha cumplido su propósito. Ahora, los creyentes son guiados por el Espíritu Santo y no están bajo el yugo de la ley. Pablo argumenta que intentar justificar la fe a través de la observancia de la ley, como la circuncisión, es retroceder al viejo pacto que Cristo ya ha cumplido. La nueva creación en Cristo inaugura una nueva era en la cual la relación con Dios ya no está mediada por la ley, sino por la gracia a través de la fe. Implicaciones prácticas de ser una nueva creación. Ser una nueva creación en Cristo tiene implicaciones profundas para la vida diaria del creyente. Libertad en Cristo. La nueva creación significa que los creyentes ya no están sujetos a las restricciones de la ley ceremonial o a las prácticas religiosas que definían la identidad del pueblo de Dios bajo el antiguo pacto. En lugar de eso, son libres para vivir guiados por el Espíritu, en una relación viva y dinámica con Dios. Esta libertad no es una licencia para pecar, sino la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios, siendo transformados continuamente por su gracia. Una vida transformada. La nueva creación no es solo una declaración teológica, sino una realidad vivida. Aquellos que son nuevas criaturas en Cristo experimentan un cambio tangible en su vida. Este cambio se refleja en cómo piensan, actúan y se relacionan con los demás. La transformación interna se manifiesta externamente en una vida de amor, servicio y devoción a Dios. Identidad en Cristo. La nueva creación redefine la identidad del creyente. Ya no somos definidos por nuestro pasado, nuestros errores o nuestras prácticas religiosas, sino por nuestra relación con Cristo. Somos hijos de Dios, hechos a su imagen y llamados a reflejar su gloria en el mundo.
Esta identidad nos da un propósito y una dirección en la vida, orientándonos hacia la conformidad con Cristo. Una nueva comunidad. La nueva creación no es solo una experiencia individual, sino que también tiene una dimensión comunitaria. Los creyentes son parte de un nuevo pueblo, la Iglesia, que es la familia de Dios. En esta comunidad, no importa la circuncisión ni la incircuncisión, sino que todos son uno en Cristo Jesús. La Iglesia es una comunidad de nuevas criaturas, llamada a vivir en unidad, amor y servicio mutuo. Conclusión: la centralidad de la nueva creación en el Evangelio. Gálatas 6:15 nos recuerda que la esencia del Evangelio no radica en la observancia de ritos o prácticas externas, sino en la transformación interna que Dios obra en nosotros a través de Cristo. Ser una nueva creación es la evidencia de la obra salvadora de Dios en nuestras vidas, y es lo que realmente cuenta en nuestra relación con Él. En un mundo donde las personas a menudo buscan validación y sentido a través de logros externos o prácticas religiosas, el llamado de Pablo es a centrarnos en lo que realmente importa: ser renovados en Cristo. Esta renovación nos libera de las cargas de la ley y nos invita a vivir en la libertad, el amor y la gracia de Dios, reflejando su carácter al mundo. Ser una nueva creación en Cristo es un don precioso y una responsabilidad solemne. Nos desafía a vivir una vida que honre a Dios, que muestre su justicia y que sea un testimonio vivo de su poder transformador. Al final, lo que cuenta no es lo que hacemos externamente, sino lo que Dios ha hecho en nosotros, haciéndonos nuevas criaturas para su gloria. Apocalipsis 2:17, un nombre nuevo y el maná escondido. En Apocalipsis 2:17, el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe una carta dirigida a la iglesia de Pérgamo, una de las 7 iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis. Este versículo encierra un mensaje profundo que, aunque fue dirigido a una congregación específica en un contexto histórico particular, sigue siendo relevante y significativo para los creyentes de hoy. Contexto histórico y espiritual. Pérgamo era una ciudad prominente en Asia Menor, conocida por su idolatría y la adoración de múltiples deidades paganas. En medio de esta atmósfera, la iglesia de Pérgamo se enfrentaba a desafíos significativos para mantenerse fiel al Evangelio en un entorno hostil. Jesús, en esta carta, se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos, Apocalipsis 2:12, simbolizando su autoridad y la verdad que corta y penetra profundamente. Es un recordatorio a la iglesia de que, a pesar de la oposición, la fidelidad a Cristo es la clave para vencer. El significado del maná escondido. El maná escondido es una referencia al maná que Dios proveyó a los israelitas durante su viaje por el desierto, Éxodo 16. Este maná era el sustento diario que venía directamente de Dios. En el contexto de Apocalipsis 2:17, el maná escondido simboliza el alimento espiritual y la provisión divina que Dios otorga a aquellos que permanecen fieles a Él. Este maná no es visible para todos, sino reservado para aquellos que han vencido, que han resistido las tentaciones del mundo y han mantenido su fe en Cristo. Este maná escondido también puede verse como una anticipación de la vida eterna y la comunión íntima con Dios, que está reservada para los vencedores. Es un recordatorio de que Dios provee para sus hijos, no solo en el plano físico, sino también en el espiritual, dándoles la fortaleza y el sustento necesarios para superar las pruebas de la vida. La piedrecita blanca y el nombre nuevo. El versículo también menciona una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito en ella. En la antigüedad, las piedras blancas tenían varios significados. Podían ser usadas como entradas a eventos especiales, como señales de absolución en un juicio, o como símbolos de victoria. En este caso, la piedrecita blanca representa la absolución, la victoria y la entrada al reino eterno de Dios. El nombre nuevo es un aspecto particularmente fascinante de este versículo. En las Escrituras, el nombre a menudo representa la identidad y el carácter de una persona. Dar un nombre nuevo significa dar una nueva identidad. Para los creyentes que vencen, Cristo promete una identidad renovada, una transformación completa que solo es conocida por Dios y la persona que lo recibe. Este nombre nuevo es personal e íntimo, simbolizando una relación especial y única con Dios. Es un nombre que refleja la nueva creación que somos en Cristo, 2 de Corintios 5:17. Aplicación para los creyentes hoy. El mensaje de Apocalipsis 2:17 es profundamente relevante para los cristianos de hoy. En un mundo lleno de desafíos,
tentaciones y presiones para conformarse a los estándares del mundo, este versículo nos llama a perseverar en la fe. Nos asegura que, aunque el camino sea difícil, hay una recompensa divina esperando a aquellos que permanecen fieles. El maná escondido nos recuerda que Dios es nuestro proveedor y que Él nos sostiene incluso en los momentos más oscuros y desafiantes. La piedrecita blanca con el nombre nuevo nos asegura que tenemos una identidad en Cristo que es eterna y que nadie puede quitar. Somos llamados a vivir a la luz de esta verdad, sabiendo que nuestra recompensa está segura en Él. Este versículo nos invita a escuchar con atención lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un llamado a estar atentos, a no perder de vista la voz de Dios en medio de las dificultades, y a recordar que nuestras victorias en la fe tienen un significado eterno. Conclusión. Apocalipsis 2:17 es un versículo lleno de promesas y esperanza para el creyente. Nos recuerda que nuestra lucha no es en vano y que, al final, hay una recompensa divina que nos espera. El maná escondido y la piedrecita blanca con un nombre nuevo simbolizan la provisión, la victoria, y la nueva identidad que Dios otorga a aquellos que permanecen fieles. Es un recordatorio poderoso de que, en Cristo, somos más que vencedores y que nuestra herencia en Él es segura y eterna. Tito 3:5, la salvación por misericordia y la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5 es un versículo fundamental en la teología cristiana que encapsula la esencia de la salvación cristiana y el papel crucial de la misericordia divina en la vida del creyente. Este versículo proporciona una visión profunda del proceso de salvación, la importancia de la misericordia de Dios, y el papel transformador del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Contexto del versículo. La epístola a Tito, escrita por el apóstol Pablo, es una carta pastoral dirigida a Tito, un colaborador de Pablo, quien estaba encargado de supervisar las iglesias en la isla de Creta. En el capítulo 3, Pablo ofrece instrucciones sobre cómo los cristianos deben comportarse en la sociedad y recalca el contraste entre la vida antes y después de la salvación. Tito 3:5 es parte de esta enseñanza y destaca la base de nuestra salvación, subrayando que no es el resultado de nuestras obras, sino del actuar soberano de Dios. La salvación no basada en obras. El primer punto clave en Tito 3:5 es que la salvación no es producto de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esta afirmación es crucial para entender la doctrina de la justificación en el cristianismo. A diferencia de muchas religiones y sistemas de creencias que enfatizan la necesidad de buenas obras para alcanzar la salvación, el cristianismo enseña que la salvación es un regalo inmerecido de Dios, recibido a través de la fe en Jesucristo. Esta doctrina se alinea con lo que Pablo enseña en Efesios 2:8 y 9, donde dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La idea de que la salvación no se basa en las obras humanas recalca la insuficiencia de nuestros esfuerzos para alcanzar la perfección requerida por la justicia de Dios. No importa cuán rectas sean nuestras acciones, siempre estarán manchadas por imperfecciones y pecados. Así, la salvación por obra sería inalcanzable, pues nadie puede cumplir completamente la ley de Dios por sí mismo. La misericordia de Dios. Pablo continúa diciendo que nuestra salvación es por su misericordia. La misericordia de Dios es un tema central en la Biblia y se refiere a la compasión y el amor incondicional que Dios muestra hacia la humanidad, a pesar de nuestra indignidad. Dios, en su infinita bondad, eligió extender su gracia hacia nosotros, no porque lo mereciéramos, sino porque su naturaleza es ser misericordioso. La misericordia de Dios es lo que impulsa la oferta de salvación a través de Jesucristo. En lugar de recibir el castigo que merecemos por nuestro pecado, Dios nos ofrece perdón y restauración. Esta misericordia se manifiesta en el sacrificio de Cristo en la cruz, donde Él tomó el castigo que nosotros merecíamos, para que pudiéramos recibir la justicia que Él merecía. El lavamiento de la regeneración. El versículo menciona también el lavamiento de la regeneración. Este término se refiere al proceso espiritual de limpieza y renovación que ocurre en el momento de la salvación. El lavamiento aquí simboliza la purificación del pecado, mientras que regeneración implica un nuevo nacimiento espiritual. Jesús habló de este nuevo nacimiento en Juan 3:3-7, donde explicó que uno debe nacer de nuevo para ver el reino de Dios. La regeneración es una transformación completa del ser interior. Cuando una persona es salva, experimenta un cambio radical en su naturaleza, pasando de una condición de pecado y corrupción a una nueva vida en Cristo.
Este proceso de regeneración es llevado a cabo por el Espíritu Santo, quien limpia el corazón del creyente y lo renueva, haciéndolo capaz de vivir en obediencia a Dios. La renovación en el Espíritu Santo. El último aspecto que Pablo menciona es la renovación en el Espíritu Santo. Esta frase indica que la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente no termina con la regeneración, sino que continúa a lo largo de la vida cristiana. La renovación se refiere al proceso continuo de crecimiento y transformación espiritual que el Espíritu Santo realiza en el creyente. El Espíritu Santo no solo purifica, sino que también capacita a los creyentes para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Él trabaja en nosotros para cambiar nuestros deseos, pensamientos y acciones, conformándonos más a la imagen de Cristo. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, lo cual es posible gracias al trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aplicación para la vida cristiana. Tito 3:5 ofrece una perspectiva vital para los cristianos en cuanto a cómo deben entender y vivir su salvación. Nos recuerda que nuestra relación con Dios no está basada en nuestros méritos, sino en su misericordia y gracia. Este entendimiento debe llevarnos a una vida de gratitud y humildad, reconociendo que todo lo bueno que tenemos es un regalo de Dios. Además, nos asegura que la salvación es un proceso transformador. La regeneración y renovación por el Espíritu Santo son realidades que deben manifestarse en nuestra vida diaria. Los cristianos son llamados a vivir de manera que refleje el cambio interno que ha ocurrido en ellos. Esto implica vivir una vida que muestre el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22 y 23. Conclusión. Tito 3:5 es un versículo que encapsula la esencia de la salvación cristiana, una obra de misericordia divina que no se basa en nuestras obras, sino en el amor incondicional de Dios. La regeneración y la renovación por el Espíritu Santo son aspectos centrales de esta salvación, que transforman nuestras vidas y nos capacitan para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Al entender y aceptar esta verdad, los creyentes pueden experimentar una vida de profunda gratitud y un continuo crecimiento espiritual, reflejando el carácter de Cristo en todas las áreas de su vida. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10 es un versículo que encapsula la identidad y propósito del creyente en Cristo. Este versículo no solo destaca la obra de Dios en la creación y redención, sino que también subraya el propósito divino para nuestras vidas. Para entender completamente este pasaje, es importante desglosar cada parte de la declaración y cómo se conecta con la vida cristiana. Somos hechura de Dios. El versículo comienza afirmando que somos hechura suya, lo que implica que cada ser humano es obra de Dios. La palabra hechura proviene del griego poiema, que también puede traducirse como obra maestra o creación. Este término sugiere que cada persona ha sido meticulosamente formada por Dios, con un propósito y diseño específicos. Esta verdad es esencial para la identidad cristiana, ya que nos recuerda que no somos productos del azar ni de la evolución, sino de la voluntad soberana y creativa de Dios. Somos la obra de un artista divino, creados con un propósito intencionado y específico. Creados en Cristo Jesús. El versículo continúa diciendo que hemos sido creados en Cristo Jesús, lo cual señala una recreación espiritual que ocurre cuando una persona se convierte en cristiana. Esta nueva creación es una transformación que va más allá de lo físico y afecta todo nuestro ser, nuestra mente, corazón y espíritu. En Cristo, recibimos una nueva identidad que se basa en la redención y el amor de Dios. La creación original de la humanidad fue buena, pero debido al pecado, esa imagen fue distorsionada. Sin embargo, en Cristo, somos recreados y restaurados a la imagen de Dios, capacitados para vivir de acuerdo con su propósito. Para buenas obras. Una de las afirmaciones más poderosas de este versículo es que hemos sido creados para buenas obras. Esto indica que hay un propósito en nuestra nueva creación en Cristo. Dios no solo nos salva para librarnos del pecado, sino también para que vivamos vidas que reflejen su bondad y gracia. Las buenas obras aquí mencionadas no son las que realizamos para ganar la salvación, sino aquellas que fluyen naturalmente de una vida transformada por la gracia. Estas obras son el fruto de nuestra fe, evidencias tangibles de la vida de Cristo en nosotros. No hacemos buenas obras para ser salvos,
sino porque ya somos salvos y deseamos glorificar a Dios con nuestras vidas. Preparadas de antemano. El versículo concluye con la afirmación de que estas buenas obras fueron preparadas de antemano por Dios. Esto significa que Dios, en su soberanía, ya ha planificado y ordenado el camino que debemos seguir. No es nuestra tarea inventar buenas obras o encontrar nuestro propósito, sino descubrir lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Esto nos da una profunda seguridad y paz, sabiendo que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Al caminar en estas buenas obras, estamos cumpliendo el propósito eterno de Dios y colaborando con su obra en el mundo. Conclusión. Efesios 2:10 es un recordatorio poderoso de nuestra identidad y propósito en Cristo. Como hechura de Dios, somos su obra maestra, creados para vivir vidas que reflejen su amor y verdad. Al comprender que nuestras vidas han sido preparadas de antemano para buenas obras, encontramos sentido y dirección en nuestra jornada cristiana. En lugar de luchar para encontrar nuestro propósito, podemos descansar en la verdad de que Dios ya ha diseñado un camino para nosotros. Al caminar en estas obras, no solo glorificamos a Dios, sino que también cumplimos nuestro destino divino, llevando luz y esperanza a un mundo necesitado. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El versículo de Segunda de Pedro 3:13 es una declaración poderosa que resuena con esperanza y la promesa de un futuro glorioso para aquellos que ponen su fe en Dios. Este pasaje se enmarca dentro de un contexto escatológico, es decir, relacionado con los últimos tiempos y la consumación del plan divino. A través de este versículo, el apóstol Pedro anima a los creyentes a mirar más allá de las circunstancias presentes y a enfocarse en la promesa de Dios de un mundo renovado, donde la justicia prevalecerá eternamente. Contexto del versículo. Para comprender completamente Segunda de Pedro 3:13, es esencial situarlo dentro del contexto del capítulo. En Segunda de Pedro 3, el apóstol advierte sobre el juicio venidero y la destrucción de los cielos y la tierra actuales, los cuales serán consumidos por el fuego. Pedro advierte sobre el peligro de los burladores que cuestionan la promesa de la venida del Señor y alienta a los creyentes a vivir en santidad y piedad, conscientes de que el día del Señor llegará inesperadamente. En medio de estas advertencias sobre el juicio y la destrucción, Pedro ofrece una visión esperanzadora de lo que vendrá después. En lugar de temer la destrucción, los creyentes deben esperar con confianza los cielos nuevos y tierra nueva, un estado de existencia donde la justicia de Dios no solo estará presente, sino que reinará de manera absoluta. La promesa de cielos nuevos y tierra nueva. La idea de cielos nuevos y tierra nueva no es exclusiva de Pedro, sino que se encuentra en varios pasajes de la Escritura, especialmente en Isaías 65:17 y Apocalipsis 21:1. Estos pasajes pintan un cuadro de la redención y renovación total de la creación. Mientras que la tierra actual está marcada por el pecado, la corrupción y la injusticia, los cielos nuevos y la tierra nueva serán completamente diferentes. Serán lugares donde la voluntad de Dios se cumplirá perfectamente, y no habrá más sufrimiento, dolor ni muerte. Pedro, al mencionar esta promesa, busca animar a los creyentes a mantener su esperanza en la fidelidad de Dios. A pesar de los desafíos y sufrimientos de la vida presente, la promesa de un futuro glorioso es cierta. Este es un recordatorio de que la historia humana no termina con la destrucción, sino con la renovación y restauración de todas las cosas. El concepto de justicia en el nuevo mundo. Uno de los aspectos más destacados de Segunda de Pedro 3:13 es la referencia a la justicia que mora en los cielos nuevos y la tierra nueva. En el mundo actual, la injusticia es una realidad constante. La corrupción, el maltrato, la desigualdad y la opresión son evidencias del alejamiento del plan original de Dios para la creación. Sin embargo, en la nueva creación, la justicia será la norma. Esto no solo se refiere a la justicia en términos legales o morales, sino a una justicia completa y perfecta que refleja el carácter mismo de Dios. En este nuevo mundo, no habrá más pecado ni maldad. La justicia de Dios prevalecerá en todos los aspectos de la vida. Esto significa que las relaciones humanas serán completamente transformadas, y el amor, la paz y la armonía reinarán. La presencia de la justicia divina en la nueva creación también implica que todos los efectos del pecado serán erradicados, y la humanidad vivirá en una relación perfecta con Dios y con los demás. La esperanza cristiana y la vida en el presente.
La esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva tiene implicaciones prácticas para la vida cristiana en el presente. Pedro no presenta esta esperanza como una simple expectativa pasiva, sino como un incentivo para vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios aquí y ahora. Saber que un día la justicia reinará completamente debería motivar a los creyentes a buscar la justicia en sus propias vidas y comunidades. Esto también implica una llamada a la santidad y a la perseverancia en medio de las dificultades. Los creyentes son llamados a vivir de tal manera que reflejen el carácter de Dios en un mundo que a menudo se opone a los principios divinos. La esperanza escatológica de un nuevo cielo y una nueva tierra proporciona el fundamento para una vida de fe, amor y obediencia a Dios. Conclusión. Segunda de Pedro 3:13 es un versículo que encapsula la esencia de la esperanza cristiana, la promesa de una nueva creación donde la justicia de Dios reinará eternamente. A través de este pasaje, el apóstol Pedro nos recuerda que, aunque el mundo actual está marcado por el pecado y la injusticia, los creyentes pueden esperar con confianza el cumplimiento de las promesas de Dios. Este futuro glorioso debe motivarnos a vivir vidas de santidad, justicia y esperanza, anticipando el día en que toda la creación será renovada y restaurada según el propósito perfecto de Dios. Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10 es uno de los versículos más poderosos y conmovedores de toda la Escritura. Es una oración de arrepentimiento, un clamor sincero a Dios por transformación interior. Este versículo se encuentra en medio del Salmo 51, un salmo que fue escrito por el rey David después de que el profeta Natán lo confrontara por su pecado con Betsabé. La súplica de David en este versículo revela la profundidad de su arrepentimiento y su deseo de ser renovado por Dios. A través de este versículo, aprendemos sobre la naturaleza del pecado, el poder del arrepentimiento, y la esperanza de la renovación en Dios. Contexto del Salmo 51. El Salmo 51 es conocido como un salmo penitencial, un tipo de salmo que expresa lamento, arrepentimiento y el deseo de restauración. Fue compuesto por David en un momento de gran angustia personal, después de haber cometido adulterio con Betsabé y orquestado la muerte de su esposo Urías. Cuando el profeta Natán confrontó a David, el rey reconoció la magnitud de su pecado y se volvió a Dios en arrepentimiento. El Salmo 51 es el resultado de esa experiencia, y en él, David derrama su corazón delante de Dios, rogando por misericordia, perdón y restauración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La primera parte del versículo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, es una súplica profunda por una transformación interior. David no está pidiendo simplemente un cambio superficial o temporal, sino una creación nueva y completa de su ser interior. La palabra crea utilizada aquí es la misma palabra hebrea, bara, que se usa en Génesis 1:1 para describir la creación del mundo por Dios. Esto sugiere que David está pidiendo un acto divino de creación, algo que solo Dios puede hacer. Un corazón limpio es uno que ha sido purificado de toda mancha de pecado, uno que es íntegro y dedicado a Dios. Este clamor por un corazón limpio refleja la comprensión de David de que el pecado ha corrompido profundamente su ser. Él sabe que no puede purificarse a sí mismo ni restaurar su relación con Dios a través de sus propios esfuerzos. Solo Dios, en su misericordia y poder creador, puede renovar y purificar su corazón. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. La segunda parte del versículo, y renueva un espíritu recto dentro de mí, complementa la primera. Después de pedir un corazón limpio, David pide que Dios renueve su espíritu. Un espíritu recto es un espíritu firme, estable, y comprometido con la verdad y la justicia. David reconoce que, a causa de su pecado, su espíritu ha sido debilitado y desviado. Necesita que Dios lo restaure, que le dé un espíritu que esté en sintonía con la voluntad de Dios, y que sea capaz de resistir la tentación en el futuro. El término renueva implica restauración, pero también transformación. David no solo quiere volver a su estado anterior, sino que desea ser transformado en alguien que esté más alineado con el propósito y la santidad de Dios. Es un deseo de crecimiento espiritual, de ser más fuerte y más fiel que antes. La profundidad del arrepentimiento de David. Salmo 51, 10 es una expresión de arrepentimiento genuino. David no trata de justificar su pecado ni de minimizarlo. En lugar de eso, reconoce su necesidad desesperada de la intervención de Dios.
Este versículo muestra que el verdadero arrepentimiento no es solo un reconocimiento intelectual del pecado, sino un clamor profundo y sincero por la transformación del corazón y del espíritu. El arrepentimiento de David también es un modelo para todos los creyentes. Nos enseña que cuando fallamos, debemos volvernos a Dios con un corazón contrito, reconociendo nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Es Dios quien tiene el poder de limpiarnos y renovarnos, y debemos confiar en su misericordia y gracia para hacerlo. Aplicación para la vida cristiana. El mensaje de Salmo 51:10 sigue siendo relevante para los creyentes hoy. En nuestra vida diaria, enfrentamos tentaciones y caídas, y es fácil que nuestros corazones se ensucien con el pecado. Este versículo nos recuerda la importancia de mantener una vida de arrepentimiento constante, buscando siempre la purificación y renovación que solo Dios puede ofrecer. Además, este versículo nos desafía a anhelar una transformación interior continua. No basta con simplemente evitar el pecado, debemos desear un corazón que ame lo que Dios ama y un espíritu que sea firme en su devoción a Él. Al igual que David, podemos orar para que Dios cree en nosotros un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de nosotros, sabiendo que Él es fiel para respondernos y transformarnos. Conclusión. Salmo 51:10 es una oración que refleja el deseo profundo de todo creyente de ser puro y estar en comunión con Dios. Es un recordatorio de que, aunque el pecado nos corrompa, Dios es poderoso para limpiarnos y renovarnos. A través del arrepentimiento genuino y la búsqueda de Dios, podemos experimentar la transformación interior que nos permite vivir en santidad y en una relación íntima con nuestro Creador. Este versículo nos invita a clamar a Dios por un corazón limpio y un espíritu recto, confiando en su capacidad para hacer nuevas todas las cosas dentro de nosotros. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El versículo de Apocalipsis 21:1 es una poderosa declaración de la renovación cósmica que Dios traerá en el fin de los tiempos. Este pasaje marca el inicio de la visión de Juan sobre la consumación del plan divino, donde todas las cosas son hechas nuevas. Es una promesa de esperanza y restauración, una visión del futuro en el que la creación será completamente transformada y renovada, dejando atrás el sufrimiento, el pecado y la muerte que han marcado la existencia humana desde la caída. Contexto del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es una serie de visiones proféticas que revelan el fin de los tiempos, el juicio final y la instauración del reino eterno de Dios. A lo largo del libro, Juan describe una serie de eventos catastróficos que culminan en la derrota definitiva de Satanás y sus fuerzas, y en la instauración de un nuevo orden divino. En este contexto, Apocalipsis 21 marca un cambio dramático en la narrativa, pasando del juicio a la redención final y la renovación de toda la creación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. La frase vi un cielo nuevo y una tierra nueva señala el inicio de una nueva era. El término nuevo no solo sugiere algo que es reciente en el tiempo, sino también algo que es de una calidad completamente diferente y superior. Este nuevo cielo y nueva tierra son radicalmente distintos de los actuales, que han sido corrompidos por el pecado y el mal. Juan nos muestra que Dios no simplemente remendará la creación existente, sino que la transformará completamente, creando un nuevo orden en el cual el pecado y sus efectos no tendrán lugar. El concepto de un cielo nuevo y una tierra nueva se encuentra en otras partes de la Biblia, como en Isaías 65:17 y 2 de Pedro 3:13, donde también se promete una renovación total del cosmos. En Apocalipsis 21:1, esta promesa es llevada a su culminación, asegurando que la redención no se limita a la humanidad, sino que abarca toda la creación. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. La frase el primer cielo y la primera tierra pasaron indica la desaparición de la antigua creación. Esta no es una mera remodelación o mejora del cosmos existente, sino una transformación completa en la que lo viejo da paso a lo nuevo. La palabra pasaron sugiere que el cielo y la tierra actuales, marcados por la maldición del pecado, ya no existirán más, siendo reemplazados por una creación completamente nueva, libre de toda corrupción y maldad. Este cambio es necesario porque la primera creación, a pesar de su bondad original, ha sido corrompida por el pecado. La muerte, el sufrimiento y la separación de Dios han afectado todo lo que existe. Pero en el plan de Dios, la redención incluye no solo a la humanidad, sino a toda la creación, la cual será liberada de su esclavitud a la decadencia,
tal como se menciona en Romanos 8, 19 al 22. Y el mar ya no existía más. La declaración de que el mar ya no existía más es significativa en varios niveles. En la cosmovisión bíblica, el mar a menudo representa caos, maldad y peligro. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el mar es un símbolo de fuerzas destructivas y desordenadas, como en la historia del diluvio de Noé o en la división del Mar Rojo. En Apocalipsis, el mar es también el lugar de donde surge la bestia, un símbolo del mal, Apocalipsis 13, 1. La eliminación del mar en el nuevo cielo y la nueva tierra simboliza el fin del caos, del mal y de toda amenaza a la paz y la seguridad. En el nuevo orden que Dios establecerá, no habrá más lugar para el temor, la incertidumbre o la maldad. Todo será perfecto, en completa armonía con la voluntad divina. La promesa de una nueva creación. Apocalipsis 21, 1 ofrece una visión gloriosa del futuro en el que Dios hará nuevas todas las cosas. Este pasaje nos llena de esperanza, recordándonos que la historia no terminará en destrucción, sino en renovación. Dios no solo redimirá a su pueblo, sino que también restaurará toda la creación a su estado original de perfección, incluso superándolo. Para los creyentes, esta promesa es una fuente de consuelo y fortaleza, especialmente en tiempos de prueba y sufrimiento. Nos asegura que el dolor y la muerte no tienen la última palabra, y que Dios está trabajando para traer un fin a todas las cosas malas y un comienzo a todo lo bueno. Aplicación para los creyentes hoy. El mensaje de Apocalipsis 21, 1 tiene profundas implicaciones para la vida cristiana. Nos llama a vivir con la esperanza puesta en el futuro que Dios ha prometido, sabiendo que nuestra fe no es en vano. Esta esperanza nos motiva a perseverar en la fe, a vivir en santidad, y a participar en la misión de Dios en el mundo, sabiendo que nuestras acciones tienen un impacto eterno. Además, este versículo nos desafía a ver el mundo actual a la luz de la promesa de la nueva creación. Aunque vivimos en un mundo marcado por el pecado y el mal, sabemos que no es nuestro hogar final. Estamos llamados a ser agentes de renovación en este mundo, reflejando en nuestras vidas el carácter de la nueva creación que esperamos. Conclusión. Apocalipsis 21, 1 es un versículo que encapsula la promesa final de Dios para su pueblo y para toda la creación. Es un recordatorio de que el mal, el sufrimiento y la muerte no tendrán la última palabra. Dios está preparando un nuevo cielo y una nueva tierra donde todo será hecho nuevo, donde la paz, la justicia y la vida eterna reinarán para siempre. Como creyentes, estamos llamados a vivir con esta esperanza en nuestros corazones, esperando con ansias el día en que veremos cumplida esta promesa gloriosa.